Pues mira, fue un poco casual en realidad, porque digamos que mi punto de partida personal era hablar sobre el Prestige. O sea, yo tenía eso en la cabeza, era una cosa que a mí de niña me había impresionado mucho y era un episodio como que quería tener pues de telón de fondo de una historia. Tampoco sabía si quería hablar exactamente sobre el Prestige, sino sobre, digamos, la vida de unos personajes como a los que pues esta catástrofe como que les pudiera haber pues impulsado sus vidas en sentidos distintos y tal. Pero claro, al ponerme a hacer la documentación, que además en este libro es como muy profusa porque es la parte que más tiempo me llevó y la parte más rigurosa y en la que más tiempo he invertido, me di cuenta de que si quería contar el Prestige, tenía mucho más sentido contarlo desde más atrás, porque al final es eso, es lo que tú me decías, es una historia cíclica que se va repitiendo en Galicia cada 10, 15 años, que no se ha solucionado tampoco, o sea, tampoco a nivel normativo ni a nivel legislativo, ni humano, ni de ninguna clase se ha solucionado. Lleva tiempo sin pasar, pero podría pasar mañana otra vez. Los petroleros siguen pasando por ahí, los bidones siguen en la fosa atlántica hundidos, caducados, con lo cual me parecía que tenía sentido contarlo así, ¿no? Irme hacia atrás y envejecer a mis personajes, hacerlos nacer antes, digamos, y ver cómo esos barcos, digamos, han ido como modificando sus vidas, ¿no? Y orientando el sentido de sus vidas. Porque al final yo creo que las catástrofes grandes que nos tocan de cerca, ¿no? Que nos tocan en nuestro entorno próximo, muchas veces modifican trayectorias vitales que a lo mejor de otra forma habrían sido distintas, ¿no? Sí, en este caso además hay como tres personajes y realmente marcas, o sea, el primer barco que se hunde, que es el Andros Patria, que se hunde en la Nochevieja del 78, marca sus vidas de maneras muy distintas, ¿no? Porque en realidad para una de ellas de repente es digamos, un acicate a su conciencia ecologista como primera, que está muy cruda todavía, que está medio a hacer, que está pues empezando a entrar en contacto con ella en la universidad y tal. Y es como que la orienta laboralmente hacia ahí, ¿no? Y también su vida sentimental se ve afectada porque al final entra en contacto con otra gente y conoce a un chico y tal. Para otro, sin embargo, es una vía de escape, es todo lo contrario, es un muchacho que estaba destinado a ser pescador, porque su padre era pescador, su abuelo era pescador, y en los pueblos de Galicia hay oficios que se heredan, y esto le sirve para, digamos, como excusa para decir, es que el mar está negro, no podemos pescar, esto es un desastre, yo me voy, ¿no? A hacer mi vida totalmente distinta en otro sitio. Y para el tercero de ellos también digamos, una forma de relacionarse con la propia aldea que le vio nacer, y cuando vuelve lo hace de una manera como muy, muy rara, lo hace muerto. O sea, esto no es ningún destripe porque se dice desde el principio del libro, hay un muerto que habla desde el principio del libro, al que también esta primera catástrofe como que le hizo que su vida tomase un rumbo distinto, ¿no? Y yo creo que estas cosas como tan grandes al final afectan en lo pequeño, es inevitable, ¿no? O sea, sobre todo si te tocan tan de cerca. Yo recuerdo cuando fue el Prestige que no se hablaba de otra cosa. Y yo ni siquiera soy de costa, yo soy de la Galicia interior, yo soy de Lugo ciudad. Pero todos teníamos amigos, familiares, etcétera, que habían visto afectada su forma de vida. O sea, que ya no podían trabajar, que ya no podían hacer su vida normal, que no podían irse a otro lugar a hacer lo mismo que estaban haciendo porque estaba todo lleno de crudo, ¿no? Entonces, pues, no sé, o sea, orientarlo de esa manera me parecía como natural. También es una vía, yo creo, como de doble carril, de doble sentido, ¿no? Porque de alguna manera es como que, evidentemente, las grandes catástrofes, llámese, pues eso, reconversión industrial, paro en la ciudad de Vigo absoluto, los propios barcos hundidos que cambian la economía de un pueblo, de una aldea, etcétera, redundan, digamos, en la creación, por ejemplo, de este movimiento de la movida viguesa, que al final está conformado por los hijos, a diferencia de la movida madrileña, que esto es otra historia, ¿no? Pero está conformado sobre todo por los hijos de la reconversión industrial, del paro, de los obreros que no podían seguir trabajando, de hijos que iban a heredar un oficio que ya no pueden heredar otra vez, ¿no?
Y entonces de repente de ahí surge como una cierta rabia, una cierta también como distancia irónica con su propia vida, ¿no? Y entonces se crea esto y esto modifica sus vidas a la vez otra vez, ¿no? Entonces es como que es de doble dirección. Y con la ruta de Stroy yo creo que pasa un poco lo mismo. También es un movimiento que surge sobre todo de esta cosa como es muy fabril, ¿no? Es personas, sobre todo hombres jóvenes, trabajando durante 12, 15 horas, extenuados, 6 días a la semana, que no tienen vida, que no tienen posibilidad de formar una familia o de hacer una vida, digamos, como la que habían llevado sus padres, porque el trabajo les secuestra absolutamente todo su tiempo y encima tampoco les devuelve un dinero como para que esto merezca la pena, ¿no? Entonces la respuesta a eso, digamos que la ruta de Stroy es una respuesta a este sistema, ¿no? Y es como con el poco tiempo libre que nos queda, que es un día a la semana, que probablemente lo más lógico es que lo pasase durmiendo en el sofá porque estoy muerto, pues en lugar de esto voy a hacer que esto merezca la pena, ¿no? Es casi ludita, es casi, no sé, incendiario, ¿no? En ese sentido, es muy, muy punk en ese sentido. Y esto vuelve otra vez a transformar la vida de esa gente que toma esa decisión y que se ve modificada, cuyas vidas se ven modificadas por la ruta de Stroy. Entonces, al final, yo creo que es un camino de ida y vuelta, ¿no? Yo parto de la estructura, es decir, yo tenía diseñada la estructura de la novela antes de empezar. Sabía que iba a haber una primera persona en cada una de las partes de un personaje distinto y que iban a ser distintas entre sí. Sabía que iba a haber una narradora que atravesase, digamos, en tercera, que atravesase toda la novela, pero que también cambiase al hablar de un personaje o de otro, ¿no? En función de a cuál de los personajes va persiguiendo. Y también sabía que iba a haber pues esta especie de prosa más lírica, si quieres, en cada una de las partes, también identificada con uno de los personajes, ¿no? Que en unos son fotografías, en otros lugares, no sé qué. Entonces yo tenía esto como desde el principio bastante armado y sabía que iba a ser así. Y luego yo a la hora de escribir sí que intento fluir más, porque si no al final ya soy yo bastante lenta y bastante como meticulosa escribiendo y tal, como para intentar reflexionar acerca del tono que adquieren las cosas que escribo. O sea, es como, bueno, vamos a ver, aquí hay un muerto, yo sé cómo es el personaje, sé cómo podría hablar este tipo, que es hijo de una determinada época, de un lugar, de no sé qué. Ahí de repente se intrinca el gallego de forma como natural y es como que intento fluir un poco, ¿no? Es verdad que cada una, por ejemplo, de las primeras personas son muy distintas, porque hay una que es un muerto que habla desde la tumba, luego hay un fanzine, que es uno de los personajes escribiendo en una revista de la época, ¿no? Y otra es mucho más reflexivo, ¿no? Unas recetas que un personaje como que habla con su madre y tal y cual. Y entonces al final yo creo que el tono tiene que ver como con una naturalidad que nace de la propia escritura y del propio flujo de la escritura, ¿no? Por ejemplo, a mí también me ha dado mucho el tono en esta novela el hecho de que todas las partes son iguales, o sea, yo he sido como muy meticulosa con eso, tienen la misma longitud, etcétera, el mismo número de capítulos y tal, pero hay una parte que abarca 3 o 4 años, otra parte que abarca 10 y otra parte que abarca apenas unos días. Entonces, al final, esa distancia, esa diferencia, hace que la segunda parte, que es la que abarca 10 años, en el mismo espacio sea muchísimo más acelerada, muchísimo más frenética, y eso tiene sentido porque es la que va más ligada con la ruta de Stroy, etc. Sin embargo, por ejemplo, la última, que son solo 3 o 4 días, por fuerza se vuelve más reflexiva, más dialogada, tienen cabida otro tipo de cosas y también tiene sentido porque es la vuelta al pueblo y es un poco el mirar la vista atrás y ver cómo ha sido, ¿no? la vida de estos personajes. Entonces yo creo que el tono me lo ha ido dando un poco la estructura que yo misma elegí, ¿no? Voy a recomendar un libro que se llama Jazz, de Eduardo de los Santos, que está publicado en Alfaguara. Salió en 2020, creo. Además fue un libro que creo que de estos libros a los que la pandemia no trató especialmente bien, porque salió justo antes de la pandemia y claro, se diluyó un poco y es un libro estupendo, realmente muy muy bueno. Tiene un tono como entre Antonio Muñoz Molina y Roberto Bolaño, es súper original, tiene una manera de acercarse a la literatura muy libre, a la forma, ¿no? Literaria, muy jazzística, muy libre, y es un libro que me gusta mucho, lo regalo mucho, es de estos libros que regalo mucho.
Luego también me ha gustado últimamente mucho un libro que se llama Las herederas, de Aisa de la Cruz, que es una autora que me encanta. Y ya cambiar de idea su anterior libro me encantó, pero este, que es una, digamos, novela pura, sobre 4 familiares que heredan, mujeres familiares que heredan una casa familiar de la abuela, ¿no? Y habla de muchos temas que a mí me interesan mucho y que creo que son muy generacionales. Además, habla de la relación que tenemos con el trabajo, habla de sororidad, habla también de cómo nos relacionamos con las sustancias que tomamos, no solo de manera recreativa o tal, como pueden ser las drogas al uso, sino también para tranquilizarnos, para camuflar malestares que quizá no deberían estar ahí de suyo, ¿no? Entonces es un libro que a mí me gustó mucho. No sé si recomendar La mala costumbre a estas alturas de la película ya es como una tontería, ¿no? Pero si alguien no ha leído La mala costumbre, por favor, leed La mala costumbre de Elana Portero, que es un libro estupendo, que cuenta, creo, de una manera muy alejada como de esta cosa que a veces tienen las autoficciones, que tienden un poco a veces, ¿no? Creo, a cierto grado de victimismo, y creo que ella huye muchísimo de esto y cuenta una historia que ni siquiera es la suya, ¿no? Pero la cuenta de una manera que, pese a ser la historia muy dura, se vuelve luminosa y vuelve al personaje principal como una ganadora, ¿no? Una cosa como que realmente cuenta una vida que merece la pena ser vivida, y además reivindica, creo, las figuras de unas mujeres que muchas veces no están en el centro, ¿no? Y creo que merece la pena leerlo. Es un libro muy bello. Y luego, a raíz de esto, me he acordado de otro libro que se llama Con la frente marchita, de Dimas Prichisli, que está editado por Dos Bigotes, que es un libro de relatos. Y es un libro que cuenta la historia, bueno, en realidad son relatos con estilos distintos sucesivos que cuentan vidas de mujeres marginales de la historia de España. Entonces hay una mujer del rural canario, una prostituta de Barcelona, la historia de las 2 Marías de Santiago de Compostela, que son 2, digamos, militantes luego antifranquistas, primero antifascistas, etcétera, hijas de un hombre que murió y tal. Y es un libro también que colecciona historias muy chulas, a mí me gustó mucho. Y ya para terminar, es que me acabo de acordar que acaba de salir un libro de otro autor muy joven, que es Carlos Catena, que ganó el premio Hiperión con Los días hábiles, y ahora saca su primera novela, que se llama Tan tonta. Está publicado por la Caja Books, y creo que ganó un premio, no me acuerdo, no me preguntes cómo se llama el premio, porque no me acuerdo, pero ha ganado un premio y la publica, vamos, creo que ha salido hoy el libro. Y es un libro estupendo, es sobre una au pair y sobre la relación que tiene con el niño de la casa y digamos, con esa familia, ¿no? Que es un poco disfuncional, hay un padre ausente y tal, pero sobre todo yo creo que habla sobre hasta dónde los cuidados, que deberían ser una cosa generosa y noble y etcétera, tienen bordes a veces muy afilados, ¿no? Y muy peligrosos. Y es un libro que, vamos, es una primera novela estupenda, está muy bien.